Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy Alisio, sal y miel. Soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. Nuestro programa de hoy nos acerca a Las Breñas, un pequeño caserío que pertenece al municipio de Yaiza, a este municipio sureño de nuestra isla de Lanzarote, y que está pues emplazado en un lugar pues de cierta altitud y con unas amplias vistas hacia lo que es el suroeste, la esquina suroeste de nuestra isla de Lanzarote. El topónimo Las Breñas, pues al parecer tiene que ver con un término pues de origen gallego, de origen celta, que nos habla de zona de maleza, de arbustos improductivos en una zona pedregosa. Y si nos ceñimos a este significado, estamos en una zona de antiguas coladas, de antiguos malpaíses procedentes de la atalaya de Femés, una zona de mucha piedra, de un enorme pedregal que está, como vemos, cubierta pues de nuestra vegetación salvaje, de nuestra vegetación autóctona, como pues son las aulagas, los matos, todo lo que tenemos en nuestra vista. Es un pueblo pues que si buscamos en los archivos, por ejemplo, finales del siglo XVIII, en el compendio breve y famoso, nos habla de unos 20 vecinos, estamos hablando de unas 20 familias. Y si nos vamos al siglo XIX, ya Amadós nos habla de unas 30 casas, unas 30 familias viviendo en este lugar de Las Breñas. Y si nos venimos a la actualidad, tiene unos 450 habitantes, que es uno pues de los pagos quizás pequeños de este término municipal de Yaiza, pero un pago pues que hoy en día pues tiene esa tranquilidad, esa vida sosegada de dormir en este pequeño caserío y trabajar, por supuesto, en las zonas de más movimiento económico de nuestra isla de Lanzarote.
Y las coladas que vertió la atalaya de Femés hacia este lado oeste, suroeste, donde nos encontramos, fueron evolucionando y nos dejan hoy en día un terreno que es un auténtico pedregal. Pero nuestros antepasados, los antiguos habitantes del pueblo de Las Breñas, intentaron sobrevivir en este entorno tan agreste, despedregando, amontonando las piedras no solo en enormes paredones, sino en paredes gigantescas que dieron una característica durante mucho tiempo a este pequeño pago, los grandes muros de piedra, intentando generar pues algunas tierras de cultivo para poder sobrevivir. No solo de la agricultura, sino también de la ganadería vivía este pequeño pueblo, y también de las economías que tenían cerca de este pequeño caserío. Una de ellas en el lado oeste, justo en la zona de la laguna de Janubio, que eran las salinas de Janubio, que desde finales del XIX y sobre todo en el siglo XX fue un verdadero motor económico para los habitantes de este pueblo. También pues lo que era la zona de Playa Blanca, de Berrugo, de Papagayo, también donde pues acudían a trabajar algunos vecinos de Las Breñas, sobre todo pues cuando se cargaba la sal, pues el tema también de la pesca, por supuesto, el marisqueo a lo largo de toda esa costa de las Maretas, bueno, pues lo que era la geografía circundante, que también daba algo de economía a los habitantes de Las Breñas. En el pueblo de Las Breñas también nació un personaje ilustre que es Víctor Fernández Gopar. En esas breñas del siglo XIX, él nació en 1844. Bueno, Las Breñas, igual que Lanzarote, de una extremada pobreza, con una diferencia de clases tremenda entre los grandes terratenientes y el resto del pueblo. Pues aquí nace en ese lugar pues empobrecido y en su gran mayoría analfabeto. Él busca aprender a leer y a escribir en el pueblo cercano de Femés, que en esa época era capital de municipio, porque era un municipio independiente del de Yaiza, y entre pues el párroco de Femés y algunos vecinos que tenían la capacidad de enseñar lectura y escritura, fue aprendiendo Víctor Fernández, que en esos momentos iniciales de su vida pues se dedicó a labores en el sector primario, y que a finales del 19, cuando se comienzan a construir las salinas de Janubio, pues es contratado para trabajar en ellas, hasta tal punto pues que llega a ser maestro salinero, llega pues a ser uno de los grandes encargados de esas enormes salinas que, como saben, comienzan a construirse en 1895 y mantienen su crecimiento hasta mitad del siglo XX, unas salinas gigantescas, pues con una enorme producción de sal. Incluso pues en esa época podemos estar hablando de pues más de 70 trabajadores a su cargo, y Víctor Fernández pues no fue un personaje que pasó desapercibido, ya que llegó a liderar ese proceso como encargado, como maestro salinero
de las Salinas de Danubio. Fue un personaje que también tuvo relevancia política, estuvo en el Ayuntamiento de Yaiza ejerciendo como concejal, y tenemos hoy en día un legado de lo que son sus versos. Es un poeta que con su improvisación, con sus coplas, llegó a transmitir gran parte de esa realidad social del momento a través de, como digo, de versos que adquirieron grandes pues también improvisadores, grupos folclóricos, agrupaciones que fueron transmitiendo de generación en generación su fervor popular, todo lo que era su sabiduría. También pues en algunos escritos, algunas libretas, transcribió parte de su obra, y a la hora de su fallecimiento en 1920, previo a esto, la cede a algunos conocidos, y años después tenemos aquí a Agustín de la Hoz, el historiador, escritor lanzaroteño, realiza una selección de parte de su obra y publica en 1977 este libro, que es Coplas de Víctor Fernández. Hoy en día tenemos una reedición de este libro a través de Ediciones Remotas, que es Coplas de Víctor Fernández Gopar, El Salinero, también con algunas ampliaciones de información de lo que fue la obra del poeta Víctor Fernández Gopar. Y Las Breñas, como no podía ser menos que cualquier otro pago, también luchó por tener un edificio religioso, una iglesia. Y durante varias décadas estuvieron los vecinos pues intentando construir y terminar esta iglesia, que finalmente sería inaugurada un día de San Luis, un 21 de junio del año 1979, en honor a San Luis Gonzaga, patrón mundial de la juventud. Y desde esos momentos pues continuaron las festividades en torno a este patrón en esta ubicación central del pueblo de Las Breñas. Se construyó también un centro cultural, también tenemos una escuela, el CEIP Las Breñas, que antiguamente pues estaba la escuelita en otras ubicaciones y también se trajo a este lugar. También se le construyó una plaza anexa donde pues los niños poder disfrutar, los niños y los no tan niños, disfrutar de esos momentos de ocio y tranquilidad. Y como digo, aquí también en torno a las fiestas de San Luis, pues también se celebra un festival folclórico, un festival de seguidillas, en honor, por supuesto, a su gran poeta Víctor Fernández Gopar.
También en Las Breñas vemos que el sector primario continúa vivo. Aquí en la zona de Los Roques observamos algunos ganados. También si nos acercamos en dirección a Morro Cañón también vemos algunos ganados de cabras todavía activos, vivos, presentes de esa cultura que nos viene desde la época de los majos de nuestros indígenas y nos llega hasta hoy en día. Si nos damos un paseo por las veredas que se adentran en esta comarca que se aplana al suroeste, nos damos cuenta también de ese pasado de sacrificio, de búsqueda de recursos en algunas pequeñas barranqueras, como intentaban pues que el agua se emposara, buscando también algunas zonas de acumulación de sedimento para plantar probablemente cereales en aquellos años que llovía, algunas aljibes también que encontramos perdidas en estas zonas ya que se van aproximando hacia el terminito, y un lugar, como vemos desde Las Breñas, que es un auténtico mirador de toda esta comarca que se nos abre hacia el oeste y hacia el sur, viendo a lo lejos pues el Cortijo de la Mareta con pues esas gavias que tiene limpias en esa zona, también en la esquina suroeste de Lanzarote, Montaña Roja y todo lo que es actualmente la costa turística de Playa Blanca. Yo he sido jornalero toda mi vida y hay día que no alcanzo ni la comida. Estas son algunas de las coplas de Víctor Fernández Jopar, al que apodan El Salinero, que como todos vemos y escuchamos, siguen estando de actualidad. Un hombre que vivió profundamente en ese siglo XIX y principios del XX, y que con su saber, con su picardía, supo expresar una realidad social que a día de hoy sigue estando de actualidad. Al fondo tenemos esas salinas de Janubio, en las que él llegó a ser maestro salinero, y probablemente de sus vivencias, tanto aquí en Las Breñas, como en Janubio, como en el municipio de Yaiza, en esa Lanzarote profunda de ese, como decimos, finales del XIX, principios del XX, fraguó parte de su obra poética. Y desde Las Breñas, este pequeño pago del municipio de Yaiza, les vamos a emplazar a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote.
Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa vivier. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.